Sé que algunos van a decir, ese periodista Luengas nos está mintiendo, pero no. En 2009 existía un documento de los Estados Unidos que anunciaba lo que ha venido pasando con Irán. No se pierda Gringo. Cruzaron la línea. Y del otro lado, Gringo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a Gringo, aquí en la cadena Hispan TV. ¿Qué tal si inicio con una pregunta para ustedes? ¿Creen ustedes que en el año 2009 pudiera haber existido un documento que reflejara, si no de manera exacta, casi similar a lo que ha venido pasando con Irán, con Trump, con Israel, con Netanyahu en estos últimos días? ¿Puede existir un guión de esa naturaleza? En esta ocasión, aquí en el programa, se lo vamos a enseñar. Thank you very much. Primero, que no sabía. Es más, mucho antes decía que no se metería. Su gran promesa fue que Estados Unidos dejaría de ser el policía del mundo. ¿Y qué pasó? Sabía que Israel preparaba el ataque. Viernes 13, símbolo o coincidencia. Aviones israelíes bombardean territorio iraní. Sin presentar pruebas, dicen que su misión es acabar con la posibilidad de una bomba nuclear. Asesinan a altos mandos y a muchos civiles. El gran cómplice y protector, Donald Trump. Irán responde. Cientos de misiles balísticos, hipersónicos y novedosos multicabeza. Oleadas de la Operación Promesa Verdadera 3 burlaron y violaron las capas de defensa aérea. Los israelíes no esperaban tanta destrucción. Entonces, Netanyahu dice que para terminar la guerra tienen que destruir el complejo nuclear de Fordo, construido bajo las montañas, y que solo Estados Unidos puede hacerlo con la bomba rompe búnkeres. Trump vacila y da 2 semanas para pensar. No pasa ni una y ataca a Irán en un acto de prepotencia absoluta. Aunque el Pentágono afirma que su ataque no destruyó por completo las instalaciones atómicas, el presidente dice que fue un éxito. Irán responde y ataca la base estadounidense de Qatar. Trump continúa como si nada. Lo suyo es obedecer al capital y salir en televisión, aunque su fama huela a engaño y a muerte. Dispara y lo nominan al Nobel de la Paz, y ahora parece preparar otra guerra al obligar a la OTAN a comprar más armas. Queridos amigos, pues vamos al momento de la entrevista, una entrevista pues realmente muy especial porque se trata de Enrique Romero. Enrique Romero es un analista geopolítico y ha identificado un documento, tal como lo anticipé al principio del programa, un documento clave del año 2009. Este documento de Brookings Institute prácticamente es como el guión para que se realizara la película que hemos estado viendo en los últimos días, y era la postura de los Estados Unidos, que se proyecta por parte de los Estados Unidos. Hay una parte en la que dice para Persia, y concretamente la política exterior de los Estados Unidos hacia Irán. Así lo dice el documento, y ese documento se lo vamos a presentar ahorita aquí en pantalla rápidamente para que lo vea. Este documento es muy importante y ahorita vamos a desglosar el índice y el análisis que ha hecho sobre el mismo nuestro invitado Enrique Romero, a quien saludo con enorme gusto. Te agradezco mucho, Enrique, que estés en esta ocasión aquí con nosotros en este programa Gringo de la cadena Hispan TV. Rubén, querido, qué alegría poder compartir contigo la pantalla de Hispan TV, y aprovecho para saludarlos a todos los que nos están viendo desde Buenos Aires, Argentina.
Estupendo, Enrique. Cuéntanos acerca de este documento que tú has venido estudiando y que puede demostrarle a la audiencia cómo las cosas no pasan así como nos las cuentan los gobiernos, los políticos, los medios de desinformación masiva, de comunicación masiva. Un documento del año 2009 que coincide con el libro del señor Netanyahu, donde anunciaba a los países que debieran ser atacados. Platícanos. Bueno, este documento, este paper, así lo llaman, ya había pasado por mis manos en su momento, hace un tiempo atrás, en el programa que hacemos junto a Adrián Salvucci, Antisistemismo Explícito, lo habíamos analizado, pero la semana pasada, justo la semana pasada, César Vidal en su programa La Voz lo rescató del Arcón de los Recuerdos y vio la exactitud del documento con el momento actual. Eso me llevó a rescatarlo a mí del cajón al documento y es asombroso. Estamos frente a un guión. A ver, en Hollywood, ¿cómo es la cosa? Están los guionistas que escriben un guión y le dan al director para que lo filme y después nosotros vemos la película que se ajusta fidedignamente a esa carpetita que le entregaron al director de la película. Bueno, esto es ese paper del año 2009 realizado por la Brookings Institution en Washington. A ver, ¿qué es la Brookings Institution? La Brookings es un think tank, no es más que eso. Pero este think tank recoge más que nada de extracción demócrata, recoge más que nada el consenso del establishment acerca de un tema determinado y lo vuelca en trabajos, en papers como este. Y ellos lo que hicieron oportunamente en el 2009, en este trabajo titulado ¿Cuál es el camino hacia Persia? Las opciones que tienen los Estados Unidos para una estrategia hacia Irán. En este trabajo ellos mismos plantearon una serie de oportunidades que tenía Estados Unidos o trazaron un camino. Entendamos, parte de esta institución Brookings era el famoso Zbigniew Brzezinski, que era el equivalente dentro del Partido Demócrata a lo que era Henry Kissinger para el Partido Republicano. Ambos dos los arquitectos de la geopolítica norteamericana desde los años 70 hasta hoy en día, porque lo que ellos han dejado escrito sigue en pie. Y esto me viene a recordar también una sentencia del propio Henry Kissinger en el año 2014 a una periodista del medio New York Post que decía clarísimamente: "In 10 years there will be no more Israel". Henry Kissinger Dixit, en 10 años no habrá más Israel, lo dijo en el 2014. Bueno, es increíble la precisión con los que van llegando los acontecimientos, que estos señores que tienen bolas de cristal tienen la capacidad de predecir, o no, o tienen la capacidad de guionar la película que nos van a mostrar. Bien, ¿de qué se trata este trabajo puntualmente? Tiene varias partes y varios capítulos. La primera parte se llama disuadiendo a Teherán a través de la opción diplomática. Disuadir a Teherán a través de la opción diplomática. ¿Qué es lo que estuvimos viendo todo este tiempo? Cómo a Teherán lo iban disuadiendo a través de la opción diplomática. Es lo que vimos todo este tiempo. ¿Qué es lo que plantean acá? Por ejemplo, el capítulo 2 de esta parte. Primero habla de la persuadirlos a Irán
después tentarlos a los iraníes y después comprometerlos. De eso habla este capítulo. ¿Y qué dice puntualmente? Llevar a Irán a la mesa de negociaciones sobre su plan nuclear, comprometerlo a firmar un acuerdo en el cual Irán se compromete a no desarrollar la energía nuclear, a permitir las inspecciones, se compromete a todo. Bien, eso fue así, se cumplió. También el propio paper dice, sí, este acuerdo después deberá ser roto unilateralmente por los Estados Unidos. Y acá está el punto central y la clave de todo. Vayamos a los años en los que fueron sucediendo las cosas. Durante el gobierno de Obama, año 2013, se firma este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en el cual Irán se compromete a desarrollar solamente la energía nuclear para uso pacífico, se compromete a un nivel de enriquecimiento de uranio acotado, se compromete a que permanentemente entren las inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica y revisen todas sus instalaciones, se compromete a todo eso. Bien, pero había un problema, un problemita, un pequeño detalle a la hora de intentar firmar este acuerdo, y este detalle tenía que ver con la Argentina. Para que el Congreso de los Estados Unidos aprobara este acuerdo con Irán, era necesario solucionar la demanda que tenía la Argentina en Interpol, que pedía la captura internacional de un grupo de funcionarios iraníes en aquel entonces muy involucrados en el gobierno. Estamos hablando de la época de Mahmoud Ahmadinejad. Correcto. Estamos hablando del 2015 con Obama, pero luego llega el señor Donald Trump en el 2018 y lo rompe el señor Trump. ¿Este rompimiento era parte de este guión? Está escrito en el guión en el capítulo 2. Es firmar el documento y luego unilateralmente abandonarlo, romperlo. Pero no podía hacerlo el mismo que lo firmaba. Primero Obama se encarga de firmarlo, después Donald Trump se encarga de romperlo. Y esto es lo que sucedió. Y un guión que se está cumpliendo, no sé si al pie de la letra, pero se está cumpliendo, viene ese rompimiento. Y la pregunta es, ¿y después qué decían? Porque tú me estabas comentando antes del programa que incluso decían en este documento, encarguemos esta tarea a Bibi Netanyahu. Bueno, vos fijate, el capítulo 5 de este documento se titula Leave it to Bibi. Dejemos que Bibi haga las cosas. Yo me pregunto cómo sabían en el año 2009 que en el 2025 iba a seguir siendo Benjamín Netanyahu primer ministro de Israel. Tendrían la bola de cristal. Plantean el tema que cualquier operación militar de los Estados Unidos hacia Irán sería sumamente impopular. Solamente sería aceptable luego de un rechazo contundente por parte de Irán de una oferta sumamente ventajosa, un desplante que le haga Irán a los Estados Unidos. Solo así sería aceptable. Oye, Enrique, yo tengo la sensación, el sentimiento de que la mesa está servida en este momento para un ataque de bandera falsa. Algo que pudiera llegar a ocurrir en Estados Unidos. Esta sensación. Porque el señor Trump dice, no saben qué carajos, en otras palabras, están haciendo. Si quieres te lo pongo y me contestas ambos. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that?
Bueno, ¿cómo ves? Bueno, ningún presidente de Estados Unidos se animó a hablar de esta manera a hablarle de esta manera hacia Israel. Ninguno. El único presidente que se animó a ir en contra de los deseos de Israel terminó asesinado. Este mismo presidente, a principio del año, desclasificó todo lo que se sabía acerca de ese asesinato y, para asombro de todos, la CIA misma desclasificó que detrás de el asesinato de Kennedy estaba el Estado de Israel. Y eso tomó estado público y a nadie le movió un pelo. ¿Qué pasa, che? Que te están diciendo la propia CIA, desclasificando documentos, fue Israel quien mató a Kennedy porque no les gustó que Kennedy no estaba de acuerdo con su programa nuclear. Y vos tiraste la idea que está flotando en el aire de un atentado de falsa bandera. Y si el atentado de falsa bandera termina siendo el segundo asesinato de un presidente de los Estados Unidos, ya lo intentaron matar a Donald Trump. Bueno, a mí ese intento no, lo de la También, oreja. deja dudas, pero es Deja real muchas que el que dudas. estaba atrás, el bombero que estaba atrás murió de verdad. Eso es real. No, pero no les importa sacrificar a un bombero Por ahí en eso. ¿verdad? Enrique, tú sabes que hubo le llamaron filtración. El Pentágono mismo dice que el ataque a las bases de Irán no es cierto lo que dijo el señor Donald Trump de que habían destruido la capacidad de continuar con cuestiones nucleares. Resulta que se contradice una vez más Estados Unidos a través de una filtración y ahora el presidente incluso dice ya no le voy a dar información al Congreso porque hubo esta filtración. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, también, aunque no lo creas, todo esto es parte de este paper del año 2009. Uno de los capítulos en el que habla de cómo iba a ser la invasión a gran escala, citan a el caso Osirak. El caso Osirak. Osirak era una instalación para desarrollo de energía atómica que estaba en Irak. Y fue Israel la que en un operativo muy similar al que vimos el fin de semana, destruyó esta instalación Osirak en Irak. Vos fíjate, también en este paper, en la parte 3, el capítulo 6, se titula Las revoluciones de terciopelo. Y acá hablan del famoso regime change, hay que cambiar el régimen y cómo, y bueno, ingenierizando revoluciones de color, financiando grupos como Mujeres, Vida y Libertad. Recordemos el caso de Maya Amini, que ese desafortunado episodio les dio la oportunidad a estos señores que estaban con este guión de ejecutar todo lo que estaba programado desde el año 2009 en el capítulo 6. ¿Para qué? Para promover alzamientos populares dentro de Irán, desestabilizarlo internamente e intentar ese cambio de régimen desde adentro de Irán. Yo opino en lo personal que si el gobierno iraní a la hora de cualquier negociación que intenten hacer con los Estados Unidos, tienen que exigir la opción regime change. ¿Qué régimen? El régimen sionista de Netanyahu. ¿Cómo? Exigiendo que se lo entregue a Netanyahu a la Corte Penal Internacional, porque ya tiene una orden de captura este señor, por genocida, nada más ni nada menos, y que sea la Corte Penal Internacional quien se encargue de determinar su inocencia o su culpabilidad. Solo con ese famoso regime change cambiaría todo el escenario del Medio Oriente, y cambiaría del mundo, cambiaría la presión que ejerce el lobby sionista sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, básicamente sobre el Congreso. Vamos a escuchar a la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Esta embajadora tuvo el descaro de decir que el ataque de Estados Unidos en contra de Irán
era un ataque de autodefensa. These strikes, in accordance with the inherent right to self-defense, collective self-defense, consistent with the UN Charter, aimed to mitigate the threat posed by Iran to Israel, the region, and to more broadly international peace and security. ¿Cómo ves, Enrique? Bueno, este discurso funcionaba muy bien hasta el 6 de octubre del 2023. Cualquiera que se atreviera a poner en duda la legitimidad de la defensa del Estado de Israel era un antisemita. Pero lo que no tuvo en cuenta el paper del 2009, y era imposible de tener en cuenta, que lo que el régimen sionista de Netanyahu le iba a mostrar al mundo a partir del 7 de octubre del 2023 iba a ser de una atrocidad tal y que todos íbamos a poder verlo en vivo a través de las redes sociales con estos teléfonos. Todos lo íbamos a poder ver en vivo el genocidio, no lo pudieron prever en este paper del 2009 y hoy la opinión pública ya no cree, la opinión pública a nivel planetario ya no se cree el cuento de la autodefensa. Una última pregunta. En todo este contexto, Enrique, pues hemos tenido el genocidio que continúa en Gaza y de alguna manera mediáticamente todo esto eclipsó. Pero de manera ininterrumpida en Gaza hemos tenido este genocidio. El descaro del señor Trump de lanzar un video donde dice qué quiere hacer en Gaza y todavía el descaro de que están proponiendo al señor Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz. Esto es el mundo al revés, de locura. Insisto en que los redactores de este paper en el año 2009 no tuvieron la capacidad de ver el grado de estupidización que iba a tener el gobierno de los Estados Unidos a estas alturas del siglo XXI. No lo pudieron, era imposible de prever. ¿Cómo se iban a imaginar que iban a estar gobernados por discursos hechos para las redes sociales, para juntar likes? ¿Cómo se lo iban a poder imaginar que el presidente de los Estados Unidos iba a ser un narcisista que no tiene filtros en la frente antes de decir la primera estupidez que se le ocurre? ¿Cómo se iban a imaginar que un Netanyahu en vivo le iba a mostrar a todo el planeta cómo se comete un genocidio? No, eso era inimaginable, pero así todo, el guión se vino ejecutando de acuerdo al plan. Tenemos que ver ese plan, tenemos que ver ese documento completo. Yo te agradezco mucho que compartieras tu análisis con respecto a eso mismo. Y te voy a seguir invitando porque hay mucho de qué hablar y el tiempo del programa se va volando. Gringo, así se llama el programa que tiene pues una crítica implícita a algo muy legítimo y lo vamos a hablar en un próximo programa con tu compañero Adrián Salvucci acerca de las invasiones, de las intervenciones, de los golpes de Estado, de los ataques de bandera falsa en el mundo, encabezados precisamente por Estados Unidos de Norteamérica. Enrique Romero, analista geopolítico, te agradezco muchísimo tu participación y que nos ayudaras a poner en foco de manera muy concreta este documento que me recuerda aquel del 2010 de la Fundación Rockefeller, que anunciaba... Exactamente, lo mismo. Otro guión para Ucrania y Rusia. Sí. Te agradezco muchísimo, Enrique. Un fuerte abrazo. Gracias, Rubén, y muchas gracias a Hispan TV y a toda la audiencia. Gracias a ti. Espero que coincidan conmigo, un tema verdaderamente apasionante, porque nos falta muchísima información histórica y tal para poner en contexto. Pero la existencia de este documento como guión que se va cumpliendo, incluidas cosas que yo no pensé que estuvieran contempladas ahí, y me decía aquí que, aunque no lo creas, aquí están contempladas. Les estoy hablando del año, repito, 2009, lo cual
me hace pensar en una frase que a mí en lo particular me gusta mucho y he tratado de aplicar a mi propia vida. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Este programa busca correr ese riesgo, ofrecer elementos para que ustedes que nos ven se animen a correr el riesgo de buscar la verdad. Gracias, soy Rubén Luengas y en nombre de todo el equipo de Gringo en Hispan TV, nos despedimos y les invito para el próximo programa. Cruzaron la línea. Y del otro lado. Gringo.